Estamos ya en la unidad cuarta del programa, que es la última, que se refiere a un panorama histórico de los desarrollos de la epistemología durante el siglo XX. De lo que se trata en esta unidad, de lo que se trata es de ver cómo la epistemología nació como disciplina sistematizada y qué problemas se manejaron cuando nació la epistemología y cómo fueron evolucionando las soluciones, las propuestas de solución a esos problemas de la epistemología, entendida como una teoría del conocimiento científico. Entonces, en lo que todos están de acuerdo es que la epistemología nace en realidad con el Círculo de Viena. Eso fue en el 1922, cuando se consolida, digamos, cuando se inicia el llamado Círculo de Viena, que, como ya sabemos por anteriores referencias, fue el que propuso inclusive el término epistemología como una disciplina que estudiaba o que estudia el conocimiento científico. Ese Círculo de Viena estuvo compuesto por muchas personalidades importantes de la época. Moritz Schlick, que fue el profesor que tenía a su cargo la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas de la Universidad de Viena. Fue el profesor que logró congregar en torno a su cátedra a todas estas personalidades, entre las cuales también está Rudolf Carnap, muy famoso, muy mencionado, está Philipp Frank, está Otto Neurath, un economista, Hans Hahn, el famoso lógico Kurt Gödel, está también Herbert Feigl, que por cierto es el autor de la expresión positivismo lógico, Karl Hempel, que lo han visto mucho, lo han oído mencionar bastante, y una gran cantidad de autores más, algunos que fueron constantes en el Círculo de Viena, otros que fueron, vamos a decir, algo así como visitantes del Círculo de Viena. Bueno, ya en 1922 ya se haya constituido ese Círculo de Viena. 4 años más tarde, ese Círculo de Viena en un momento llegó a llamarse la Sociedad de Ernst Mach. Ernst Mach, el famoso físico que propuso en epistemología, o ya había propuesto pues, como reflexión acerca de su propia actividad científica, ya había propuesto el empirismo como tesis fundamental. Es decir, la tesis que sostiene que todo conocimiento parte de la experiencia y únicamente de la experiencia. Luego de 1926, cuando se hacen llamar Sociedad de Ernst Mach, luego 3 años más tarde ellos organizan el primer Congreso Internacional en Praga. Se puede decir que este primer Congreso Internacional representa la consolidación del Círculo de Viena. Es allí donde lanzan su famoso manifiesto, el manifiesto del Círculo de Viena, y allí confluyen, digamos, varios movimientos previos que ya existían, como es el caso de la Escuela de Berlín. En la Escuela de Berlín estaba Karl Hempel y estaba alguien bien importante que es Hans Reichenbach, el autor de la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Y un año después, en 1930, la consolidación llega al máximo cuando lanzan la revista llamada Conocimiento, Erkenntnis en alemán. Bueno, luego a finales de la década de los 30 comienza también la disolución física del Círculo de Viena por distintas circunstancias, algunas circunstancias por ejemplo fortuitas y otras por el caso del comienzo del nazismo en Alemania, que perseguía a los judíos, y muchos de los miembros del Círculo de Viena eran judíos precisamente, y en otros casos esa disolución vino por razones fortuitas. Pues por ejemplo Carnap y Frank pasan a trabajar en Praga, Carnap después se va para Chicago en 1936 aproximadamente. Feigl se muda para Estados Unidos también. Hahn muere en 1934, y luego el profesor de la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, Moritz Schlick, muere, por cierto, asesinado a manos de un ex estudiante de él,
de quien se dice que estaba perturbado, etcétera. Bueno, pero fíjense, ocurre esa diáspora del Círculo de Viena, pero es una diáspora, vamos a decir, de tipo físico, porque en realidad, aunque cada quien estaba en lugares diferentes, la influencia del Círculo de Viena comienza a ser fundamental, definitiva, pues en todo lo que es desarrollo de la ciencia, desarrollo de la investigación, etcétera. Tal vez algo que los unió bastante fue esa revista Erkenny, que nunca dejó de salir y que todavía ahorita sigue saliendo. Esa revista constituyó una especie de vínculo que logró superar las distancias y que logró, digamos, mantener cohesionado al Círculo de Viena y al positivismo. Muchos hablan de la muerte del positivismo y uno puede estar de acuerdo en que el Círculo de Viena ya no existe, y el positivismo o el neopositivismo también se puede decir que dejó de existir, al menos como escuela o al menos como paradigma. Pero en realidad, si ustedes se ponen a ver bien la influencia del Círculo de Viena, del neopositivismo y ese estilo, ese enfoque epistemológico que está de fondo, todavía sobrevive. De hecho, si ustedes se ponen a ver, la investigación en medicina es eminentemente bajo los patrones neopositivistas, aunque no se llame neopositivista, pero para la investigación médica es fundamental esa expresión de las decisiones basadas en evidencias. Un médico no trabaja sino con evidencia digamos empíricas acerca de la situación que está examinando, de modo que esa muerte del positivismo se puede decir tal vez que fue una muerte de ese movimiento histórico, pero no de la muerte del enfoque epistemológico que está de fondo. Bueno, el Círculo de Viena tiene varios antecedentes que es importante recordar. Por un lado, tienen que para esa época estaba muy difundida lo que se llamó la metafísica especulativa, con el lenguaje retórico. Ya ustedes recuerdan los célebres filósofos del tipo Heidegger con el existencialismo, y entonces estos filósofos se interesan básicamente en darle cierto control a lo que son los estudios sobre la ciencia, darle cierta sistematicidad, y entonces ellos reaccionan contra lo que es ese lenguaje especulativo, retórico que existía en esa época y que parece que vuelve a renacer también en estos últimos años. Bueno, aparte de esos antecedentes, vamos a decir, contra los cuales ellos reaccionan, ya habían existido varios intentos por constituir un grupo del estilo del Círculo de Viena. A comienzos de 1900, en la primera década de 1900, el economista Otto Neurath, que fue uno de los de los representantes más activos del Círculo de Viena, junto con el físico Philipp Frank, más el matemático Hans Hahn, ya habían constituido un grupo que se llamaba Grupo Antimetafísico y que se orientaba a la filosofía de la ciencia. Estaba también el famoso empiriocriticismo del físico que les mencioné antes, de Ernst Mach. Bertrand Russell había publicado sus Principia Mathematica junto con White. Estaba también Wittgenstein, el llamado primer Wittgenstein. Estaba Poincaré y Durkheim con su convencionalismo, y años antes estaba Augusto Comte con su famoso positivismo. Por eso es por lo cual muchos hablan de neopositivismo para hacer referencia al antecedente de Augusto Comte. Ahora, todo el pensamiento del Círculo de Viena, afortunadamente ellos tuvieron el cuidado de definir sus famosas tesis. De manera que si uno se orienta por esas tesis, uno ya tiene, digamos, el pensamiento neopositivista, el pensamiento del Círculo de Viena. Lo que pasa es que esas tesis aparecen así como dispersas, pues como aparecen enumeradas,
sin sin ningún vínculo pues aparente entre esas tesis. Yo lo que voy a tratar es de referirme a esas tesis, pero de modo que se establezca el vínculo. Yo creo que hay una tesis básica que genera todas las demás tesis del Círculo de Viena y que es el empirismo. Es decir, para ello el conocimiento nace del contacto con la realidad mediante el acto de experiencia que comienza con los sentidos. O sea, el contacto de los sentidos con la realidad genera la experiencia y de esa experiencia es donde nace el conocimiento. Para ellos no hay conocimiento que no se produzca a partir de esa relación entre los sentidos y la realidad que constituye la experiencia. Los sentidos resultan sumamente importantes. Y por eso también la instrumentación como sustituto de los sentidos, el telescopio, el microscopio, etcétera, vienen a ser importantes dentro de esta concepción empirista del conocimiento. Ahora, fíjense, si todo conocimiento parte de la experiencia, entonces es obvio, y viene la segunda tesis, que es la de inducción y probabilismo, entonces es obvio que el conocimiento nace de observaciones particulares, de la observación de casos particulares o de experiencias particulares. O sea, la experiencia se puede traducir en series de experiencias, en repeticiones de experiencias, bajo cada una de las cuales subyacen ciertos patrones de regularidad. Entonces, el descubrimiento de esos patrones de regularidad que están por debajo de las series o de las repeticiones de experiencias, bueno, eso es, el descubrimiento de esos patrones viene a ser, digamos, el trabajo fundamental del científico. Ahora, fíjense, considerando esas dos primeras tesis, ¿no? El empirismo y la inducción y la probabilidad, ¿no? Si eso es así, entonces viene la tercera tesis, hay que dotarse de un lenguaje que refleje esas experiencias y que refleje esas observaciones de los casos particulares. No puede ser un lenguaje abstracto, un lenguaje sumamente despegado de la realidad o distante de los referentes. Tiene que ser un lenguaje cuyos términos tengan una distancia mínima con los referentes. Ya ustedes saben que las palabras pueden tener una mayor o menor distancia del referente al cual se refiere. Si ustedes toman la palabra árbol, por ejemplo, la distancia que hay entre la palabra árbol y el árbol como objeto, esa distancia es mínima. Si ustedes dicen árbol, muy probablemente nadie dude de lo que ustedes están diciendo, nadie duda de que se refieren a ese objeto que tiene hojas, raíces, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes dicen cosas como libertad, o como solidaridad, o como revolución, etcétera, esas palabras tienen una distancia bastante grande con respecto a la cosa, al objeto, o a los procesos a los cuales se refieren esas palabras. Bueno, esta tesis del fisicalismo o del lenguaje fisicalista del Círculo de Viena, a lo que se refiere es a la necesidad de un lenguaje que tenga una mínima distancia con las cosas a las que se refiere ese lenguaje. Ahora, una cuarta tesis es la verificabilidad que se deriva de las anteriores. Si tenemos un lenguaje fisicalista, entonces ese lenguaje debe ser tal que pueda ser verificado, que el valor de verdad de las proposiciones que se refieren a sucesos, que ese valor de verdad pueda decidirse sin ningún problema, pues sin mucho trabajo. Decir cosas como, por ejemplo, esa pared es blanca, sabiendo cuál es esa pared, bueno, es sencillo determinar el valor de verdad de esta pared es blanca si uno tiene la pared y tiene la proposición, esta pared es blanca. Pero una frase como decir, por ejemplo, la libertad nos engrandece a todos, claro, como no es un lenguaje fisicalista, esa expresión resulta sumamente difícil de ser verificada. Bueno, esta tesis es sumamente importante porque ellos precisamente establecen como criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia la posibilidad de que el lenguaje o las proposiciones del lenguaje puedan ser verificadas. O sea, uno pueda decidir con facilidad si se trata de proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, pues. Bueno, y de
necesidad de verificabilidad del lenguaje, entonces nace otra de sus tesis, que es el atomismo lógico. Ellos dicen que el lenguaje, que resulta complejo en primera instancia, si tiene las propiedades de verificabilidad y si además resulta fisicalista, un lenguaje fisicalista, entonces ese lenguaje que resulta complejo en primera instancia se puede ir desagregando hasta llegar a lo que ellos llamaron las proposiciones atómicas. Una proposición atómica es aquella que tiene solamente un sujeto y un predicado, pues como dicen los lingüistas, un solo verbo atribuible a una sola entidad. Y además de esta hay una última tesis que ellos llamaron la unificación de la ciencia, o la ciencia unificada, que se deriva también de las anteriores. Pues, o sea, si todas esas tesis se aplican a la ciencia, entonces en realidad la ciencia es una entidad única, pues homogénea, con unas mismas características. Y ellos propusieron que las diferentes disciplinas, si se guiaban por estas tesis, esas diferentes disciplinas podían integrarse en un todo, en una sola ciencia. Fíjense que por más que se hable mal del positivismo, por más que estas tesis ya hayan desaparecido, no tengan ninguna vigencia, sin embargo, fíjense que recientemente muchos están detrás de esta unificación de la ciencia. El premio Nobel de Física del año 79, de 1979, se llamaba Steven Weinberg. Él tiene un libro que se llama El sueño de la teoría final, o El sueño de una teoría final. Bueno, él precisamente anda buscando la unificación de las 4 fuerzas que propone la física, y eso en realidad no viene a ser más que el mismo ideal de los positivistas, de la unificación de la ciencia. Bueno, esas son las tesis del Círculo de Viena. Como ustedes pueden ver, he tratado de mostrárselas de manera relacionada, es decir, para que ustedes vean cómo en realidad una tesis genera otra. La tesis fundamental es la del empirismo. De esa tesis se derivan, si ustedes se ponen a pensar bien, de esa tesis se derivan todas las demás tesis. Frecuentemente en los libros sobre epistemología se menciona como uno de los hitos en el pensamiento epistemológico del siglo XX algo que llaman la concepción heredada. Esa traducción en español está muy difundida, se dice concepción heredada. El original en inglés es the standard view, o el punto de vista estandarizado. No es una escuela diferente, es el mismo neopositivismo, es la misma evolución del Círculo de Viena ante ciertas posturas iniciales que consideraron que debían ser modificadas o que debían ser reajustadas. La idea de la concepción heredada es que en sus tesis iniciales pensaron que se les había ido la mano pues en algunas cosas que eran muy radicales, y entonces ellos consideraron que esas tesis iniciales debían reajustarse. Y nace así esa famosa concepción heredada. Claro, hay pensadores que estuvieron más cerca de las tesis iniciales del Círculo de Viena y otros que en cambio estuvieron más cerca del momento de la maduración, del reajuste de esas tesis. Los puntos básicos de la concepción heredada, uno de ellos es la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Ya para esa fecha había muchos que insistían en ciertos aspectos de la investigación que no eran propiamente de la estructura lógica interna de la investigación, sino que eran más bien pertenecientes a lo que recientemente, últimamente estamos llamando una sociología de la ciencia o una psicología de la ciencia. Entonces, para ellos, digamos, para manejarse mejor, ellos consideraron importante esa distinción con el objeto de que la epistemología solo se dedicara a lo que ellos llamaban el contexto de justificación, es decir, la lógica interna.
cómo el investigador, una vez que realiza una investigación y tiene un hallazgo, cómo él comunica ese hallazgo y cómo él da cuenta de los métodos, de las estrategias, operaciones, procesos, etcétera, que él empleó, procesos lógicos me refiero, que él empleó para llegar a esos resultados. En cambio, el contexto de descubrimiento se refiere más bien a las condiciones sociocontextuales del investigador, a sus propias capacidades individuales, a los procesos psicológicos que lo llevaron que lo llevaron a esos resultados, y entonces toda esa parte que es más bien psicológica y sociológica, toda esa parte la concepción heredada la considero como del contexto de descubrimiento. En cambio, se centraron en el contexto de justificación. Es decir, eso se puede traducir cuando nosotros estudiamos metodología, siempre nos decían, por ejemplo, que no se podía usar el yo, que no se podía usar la primera persona, que todo habría que despersonalizarlo, que había que montar toda la investigación desde un punto de vista no contaminado. A lo que se referían era a no incluir en la tesis, en la investigación, elementos que pertenecieran al contexto de descubrimiento y limitar la investigación solo al contexto de justificación, qué métodos empleaste, cómo fue tu problema, cuáles eran tus objetivos, etcétera. Bueno, luego otra cosa importante, otro punto importante de la concepción heredada es que ellos elaboraron una especie de estándar de las teorías. Y ese estándar era una teoría axiomatizada, al modo de Euclides, pues un sistema axiomatizado, en el cual había tres componentes fundamentales. Estaban primero los términos lógicos, la parte lógica, que definía, vamos a decir, definía la estructura sintáctica de la teoría, los elementos lógicos. Después estaban los términos observacionales, que eran los que se referían a la realidad que estaba siendo objeto de estudio, y en tercer lugar estaban los términos teóricos, que bueno, por exclusión se podían definir como que ni eran lógicos ni eran observacionales. Y ahí surgía la primera dificultad para definir término teórico y para diferenciar término teórico de término observacional. Entonces, claro, resultaba cómodo decir, en una teoría hay unos elementos lógicos que son los que vinculan a los elementos de la teoría, como conectivos, como condicionales lógicos, por ejemplo. Después estaban los términos observacionales, como partículas, como temperatura, etcétera, y después estaban los términos teóricos que decían ellos se diferencian porque no son ni lógicos ni observacionales. Bueno, ese era aproximadamente el modelo. También la palabra modelo en la concepción heredada tuvo gran notoriedad, pues. Ellos hablaron del concepto de modelo y además modelo de una teoría científica. El modelo de una teoría científica es el que les acabo de mencionar, pues, o sea, un modelo axiomático. También hablaron de las reglas de correspondencia, que son las que traducen el vocabulario teórico en vocabulario observacional. Hablaron también de muchas otras cosas, como por ejemplo la reducción y la explicación. Trataron de definir muy bien qué era la explicación. Y bueno, los críticos más importantes, pues, de esta concepción heredada fueron Quine y Putnam. Pues hay varias publicaciones de ellos donde contraargumenta, pues especialmente Quine les critica la diferencia entre lo analítico y lo sintético, y les critica también la diferencia entre términos teóricos y términos observacionales. Bueno, esta concepción heredada coincide, vamos a decir, históricamente con el surgimiento de la figura de Karl Popper, que veremos a continuación.